Bueno chicos, tenemos la clase del día de hoy, lunes 9 de noviembre, y es sobre matemática y geometría como veníamos trabajando, ¿sí? Son más que nada actividades de repaso de cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, las partes de los elementos que tiene un triángulo, ¿sí? ¿Se acuerdan de los vértices, los lados, los ángulos? Bueno, tienen que ubicar cada nombre como corresponda según lo que está indicando cada flechita de ahí. La segunda actividad tiene que ver con la clasificación de los triángulos. ¿Se acuerdan que según los lados podían ser escaleno, isósceles o equiláteros y según sus ángulos pueden ser acutángulos, rectángulos o obtusángulos? Así que lean bien, fíjense los tres primeros hablan de los lados y los tres últimos hablan de los ángulos. Así que fíjense bien qué dice cada característica para completar con el nombre correspondiente. La número 3 se trata también de colorear, pero acá según los ángulos, ¿sí? Si vos en estos triángulos encontrás algún triángulo rectángulo, lo vas a colorear de rojo, si es algún octángulo azul y si ves algún obtusángulo de verde, ¿sí? Así les tiene que quedar pintado esta actividad. La actividad 4, fíjense que en la primera columna tenemos los dibujos de los triángulos, en la segunda tenemos la clasificación por los lados y en la tercera columna la clasificación por los ángulos. Entonces acá me faltaría el dibujo, que es lo que yo tengo que hacer. Tengo que hacer un triángulo obtusángulo, o sea que tiene que tener un ángulo obtuso, ¿sí? Fíjense. Y que sea escaleno, o sea que todos miden diferente a sus lados. Si este mide 1 y este mide 1,5, bueno, este va a tener que medir más de 1,5 entonces. Y ahí tiene todas las medidas distintas y cumple con las dos características. Este triángulo, que si yo me fijo es isósceles, tiene dos lados iguales y uno diferente. Y según los ángulos estaría faltando. Si yo me fijo hay un ángulo recto, así que eso lo convierte en rectángulo. Y así voy completando cada fila de esta tabla. La 5, simplemente verdadero o falso, ¿sí? Por ejemplo, pueden existir triángulos que tengan tres lados iguales y un ángulo obtuso. Y acá, esto se las voy a comentar. Fíjense, acá tenemos un triángulo que tiene un lado obtuso, un ángulo obtuso, ¿sí? Y algo importante de los triángulos obtusángulos es que el lado que está al frente, vienen que en el triángulo obtuso, como que siempre decimos como que se estira el ángulo, se estira más de 90. Entonces el lado que está al frente también debe estirarse para cubrir todo ese ángulo. Si yo hago un ángulo obtuso así y lo estiré de esta manera, entonces el lado del frente se va a tener que estirar también bastante, digamos, para completar el triángulo. Por lo tanto, no hay triángulos obtusángulos que sean equiláteros, no van a tener todos la misma medida, ¿sí? Intenten hacerlo y van a ver que no se puede hacer. Entonces esta sería falsa. Y así van a ir haciendo con cada una, van a ir intentando y van a ir viendo. Por ejemplo, puede haber un ángulo que tenga tres ángulos de 70, ¿sí? Fíjense si es posible o no y van a poner ahí verdadero o falso. Hay algo que tenemos que acordar, ¿no? Y es que los ángulos del triángulo, si yo lo sumo a cualquier triángulo, siempre me tiene que dar 180 grados. La suma de los ángulos interiores de un triángulo da siempre 180. Entonces vean estas combinaciones y pongan una X cuando se pueda hacer. Si yo tengo 40 más 40 me da 80, más 100 es 180, entonces este triángulo sí se puede hacer, ¿sí? Pero ya por ejemplo el segundo, si tengo tres ángulos de 50, 50 más 50 más 50 da 150, entonces este no se puede hacer, no le pongo cruz. ¿Sí? Hay algo que tenemos que tener en cuenta de los triángulos, ¿sí? Que los tres ángulos deben medir 180. Ahí estamos viendo el tema de los ángulos, si no, no va a ser un triángulo. Y también los lados tenemos que tener en cuenta. Los lados no pueden ser de cualquier medida. Si yo tengo, por ejemplo, un lado de 10, un lado de 2 y otro lado también de 2, por ejemplo, este triángulo nunca se me va a formar. Intenten hacerlo, por ejemplo, con tres palitos, uno de 10, uno de 2 y otro de 2, y no se va a formar nunca el triángulo porque este lado es demasiado largo para estos dos tan cortitos. Para que se pueda formar un triángulo, como ya habíamos dicho en clases anteriores, la suma de dos lados tiene que ser igual o superior al otro lado. Si yo sumo 2 más 2, 4, no llega a 10, por lo tanto no se me va a formar. Esto, por ejemplo, si ya fuera, no sé, un 8, ya sí, porque 8 más 2 me da 10, entonces ya ahí sí ya coincide un poco más para que me pueda hacer. Si yo sumo estos dos y son muy pequeños, no me llega al otro que es muy largo, no se puede hacer el triángulo, ¿sí? Fíjense acá Alejo hizo un borrador, quiere decir que no son medidas reales, ¿sí? Él lo hizo más o menos y puso cómo va a hacerlo, ¿sí? Para recordar los datos de cada construcción. María miró su borrador y ya le dijo que hay dos que tienen errores, hay dos que no va a poder hacer. Tenemos que tratar de identificar cuáles van a ser. Le voy a dar una pista. En una se confundió por el tema de los ángulos, porque no se dio cuenta que los tres deben sumar 180. Y en otro se confundió por el tema de los lados, porque no se dio cuenta que hay dos lados que son demasiado cortitos para el otro que es demasiado largo. Así que mira, acordándose de esas dos pistas que les doy, pueden identificar cuáles son los dos triángulos que el chico no va a poder hacer. Y para la otra, la última, tienen que simplemente construir, ¿sí? Hay que construir y tenemos que tener a mano compás,
Recuerden que no es solo para hacer círculos, sino que nos va a servir para comparar lados. Regla, por favor, y escuadra porque vamos a necesitar en uno de los ejemplos hacer un ángulo recto. Fíjense que tiene que ser equilátero, así que acá les conviene agarrar su compás y tomar la medida de este lado. Pongan el pinche del compás en un extremo, la punta del lápiz en otro extremo y ahí van a poner su compás, ¿sí? Teniendo esa medida, van a volver a pinchar en el primer extremo y van a hacer una marquita con el lápiz por acá. Van a pinchar ahora en el otro extremo y van a hacer otra marquita. Entonces, en donde se hizo la cruz, ahí van a unir y les va a quedar su triángulo equilátero para que lo puedan ver. El otro tiene que ser rectángulo e isósceles. Acá van a necesitar la escuadra y van a colocarla sobre este segmento para que les quede el ángulo recto. Una vez que tengan el ángulo recto, tienen que ver que es isósceles. O sea que este lado debe ser igual a este lado. Con el compás pueden tomar esta medida, pinchar acá y tomar la medida y fijarse dónde se corta. Ahí ya tengo los dos lados iguales. Me queda unirlo y nada más. Y acá tiene que ser obtuso y tienen que tener todos diferentes medidas. Así que asegúrense de que después de hacer su ángulo obtuso, todos le queden diferentes medidas para que se escalen. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Les mando un beso enorme.